Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Gendarmería detiene 3 veces un micro que partió de la ciudad de Salta. No de Orán, Salvador Massa o La Quiaca en la frontera, sino propiamente en la ciudad de Salta. La segunda vez a las 23:30 y la tercera a las 1:30 de la madrugada. En ambos casos abordaron la unidad y ante la sorpresa del pasaje que estaba durmiendo, al mejor estilo proceso militar, con el grito de todo el mundo con el pasaje y documento en mano, y seguidamente comenzó un interrogatorio acerca de la actividad de cada pasajero, su lugar de residencia y el motivo del viaje. Esta gente que ha hecho un cursillo para que le entreguen el uniforme, y digo cursillo porque de otra forma no se entiende esa manera de obrar, es un simple cursillo, ya que no le han enseñado cómo comportarse dentro de un régimen constitucional, tampoco educación, cómo eliminar la soberbia, pero sobre todo absolutamente nada de historia. Cuando manifiesto que el sistema opera siempre igual es debido a que su mano de obra no ha cambiado en un siglo. Hace 5 años dije que este modelo económico terminaba con represión y que las fuerzas de seguridad iban a reprimir no por ideología, sino a gente con hambre. Lo dije cuando aún no había hambre. No me equivoqué. Si hubiesen estudiado historia o algún colega tuviese esa inquietud, si habrían enterado de cómo terminó el coronel Ramón Falcón en 1909, el coronel Héctor Benigno Varela luego de la represión en la Patagonia en 1923, varios de los integrantes de la Gendarmería Volante responsables de la represión de la forestal en 1921, más cerca del tiempo, el comisario Villar, uno de los fundadores de la AAA. Pero si no estudiaron historia, deberían tener fresca en la memoria los más de 2000 detenidos y los más de 500 ya fallecidos por su actuación en el último gobierno militar. Lo dije hace unos años y lo vuelvo a repetir. Cada uno de esos detenidos que fallece deja una celda libre que van a ocupar ustedes, mientras sigan las instrucciones de los políticos. Y los primeros que la van a ocupar son los responsables de la muerte de Santiago Maldonado. Y aquí voy a hacer una aclaración, porque siempre hay que hacerla, en especial para aquellos que ven un solo programa y ya juzgan como si tuvieran la palabra revelada. Más de 500 videos me respaldan. Jamás reivindiqué nada de la izquierda terrorista. Y fui el primero que alerté acerca del problema con los araucanos. Dicho esto, debo recordar que nunca creí la versión oficial del caso Maldonado. Inclusive cuando se expidieron los peritos, mostré un video donde otro perito afirmó que hubo amenazas en a los forenses. Y este hombre desapareció de los medios del sistema, tanto de derecha como de izquierda. ¿Y saben cuál es el problema fundamental que tengo con Maldonado? Que luego del desastre de los 70, donde nadie tuvo pelotas para firmar una sola sentencia de muerte, 40 años más tarde vuelven a hacer lo mismo. Y los giles de cuarta salen a matar sin ninguna orden por escrito. Hay una anécdota que es bueno que tengan presente. En una reunión en Santa Rosa entre el presidente Duhalde, el gobernador Marín y el secretario Álvarez, este último inquirió al gobernador que desalojase a los que estaban caceroleando en la calle. La respuesta de Marín fue: ¿por qué no empiezan a repartir palos ustedes? Un mes más tarde se produce la represión en Avellaneda y la muerte de Costecchi y Santillán. ¿Quiénes fueron presos? Los integrantes de la Fuerza de Seguridad deberían tener asimilado que así como Roma no paga traidores, tampoco paga lesa humanidad. Si ustedes van a seguir repartiendo palos, terminan justificando el saqueo de la Argentina. No aprenden nunca más.
Los políticos los forrearon siempre. ¿Cuántos de ellos fueron presos en diciembre del 2001 cuando hubo 27 o 30 muertos? Mientras los políticos se esconden en guetos o se toman el raje, ustedes dan la cara todos los días y viven cerca de los reprimidos. No va a faltar el día que quede identificado alguno que se pasa de rosca, ubique en su casa y la marquen con una cruz negra, tal cual hacían con las víctimas de las AAA. Me dirán, ¿qué podemos hacer? La respuesta es una sola. Para lo que se viene en Argentina, los únicos que pueden quedar con alguna posibilidad, y esto es para todas las actividades, no solo lo que estamos hablando ahora, los únicos que pueden quedar con alguna posibilidad son los que ponen las bolas arriba de la mesa. Como dijo Einstein, no pretendan otros resultados haciendo lo mismo. Bueno, muchachos con uniforme, ustedes siempre hacen lo mismo. Ahora, si su respuesta es a venir a buscarme a mí por lo que estoy diciendo, ratifican que siguen haciendo siempre lo mismo, forrear para los políticos del sistema. Ahora vamos a hablar de 4 articulitos encadenados entre sí, porque son el mismo tema, que es arreglando la despedida. Entonces, el primero fue publicado en minuto de cierre. La alerta está desatada en el Banco de la Nación Argentina en una larga cadena que incluye pérdidas por 3.000 millones de pesos en un trimestre, abril, mayo y junio juntos. Un préstamo de 4.000 millones a mercado libre, préstamos a tasa negativa contra la inflación y descapitalización creciente. La gestión de Javier González Fraga y Lucas Rach, presidente y vice respectivamente, está a punto de poner la frutilla del postre de sus fracasos, pero esta vez a riesgo de enfrentar juicios futuros por ello. Como mínimo, la figura del incumplimiento de los deberes funcionarios públicos aparece en el horizonte. El Banco Nación está por otorgar 3 préstamos a la empresa Sideco Americana del Grupo Macri. Los préstamos serían por 222.200.000, 22.200.000 y 139.500.000. Entre los 3, cada uno con su número de operación correspondiente, totalizan 383.937.872 pesos. La sorpresa que encendió las alertas tanto en el personal de carrera del banco como entre algunos bancarios es que la tasa anual en pesos sería del 5%. Además, con plazos de pagos muy largos. El crédito de 139.500.000 se terminará de devolver el 31 de enero del 2031. Y los otros 2 el 19 de junio de ese mismo año. Apenas Macri asumió la presidencia, su familia quiso cancelar diversos préstamos en términos así de favorables. Y solo pudieron hacerlo con SOGMA, porque en el resto de los casos se opuso el personal técnico del Banco Nación, explicó una fuente importante a minuto a cierre. Ahora atacan de nuevo porque se van, y lo más increíble es que González Fraga y Liach habrían dado el ok, agregó. La justificación para una tasa tan negativa con respecto a la inflación, lesiva para los intereses del banco, es que son garantizados por Sideco Americana con bonos estatales. Este argumento que algunos funcionarios del Banco Nación quieren vender como positivo sería lo contrario. Una empresa entrega bonos cuyo valor de mercado es bajo y cuyos plazos de pago fueron alargados, y a cambio recibe financiación de su deuda una tasa del 5% anual. Es un regalo, sintetizan los críticos. Ahora vamos a ver arreglando la despedida 2. Esto salió en la Política Online. Juliana Aguada viajará a Madrid para ver un recital de Soledad Pastorutti, en medio de los rumores de una posible mudanza de Mauricio Macri a esa capital si pierde la reelección. La primera dama viajará a España con la excusa de presenciar un recital de la Sole,
que será parte del elenco de duetos del show Las Elegidas, que incluye a otros artistas de España y Argentina. Pero Purientamente Soledad tocará mucho más cerca de Olivos, solo 4 días después del show madrileño, cuando participe del Festival Cultura Campo en Junín con entrada libre y gratuita. En tanto que el 5 y 6 de octubre la Sole tocará en el Teatro Ópera, a menos de 800 metros de la Casa Rosada. La presentación del huracán de Arequito no sería la razón principal del viaje fugaz de Aguada. Corren versiones que indican que la primera dama podría realizar un tour de Real Estate. La versión es que se va a buscar casa, afirmó la Política Online, una fuente al tanto del viaje relámpago de la primera dama. En el gobierno no ocultan la intención de Macri de exilarse en Europa durante un tiempo si se confirma en octubre la derrota que le propinó Alberto Fernández en la primaria de agosto. En ese sentido se habla de destinos como Cerdeña o la costa amalfitana en Italia, país de origen de la familia Macri, pero también se menciona Madrid. Es un poco lo que dije antes cuando comienzo el programa, ¿no? Sigan pegando palo, muchachitos informados. Estos se rajan a la mierda. Y ustedes quedan acá. Arreglando la despedida 3. Pablo Velluto se encuentra frente a un gigantesco escándalo. La hora de rajarse. Esta es la hora de rajarse. Pablo Velluto se encuentra frente a un gigantesco escándalo luego que se difundiera un video en que se puede ver a su actual pareja y madre de su hijo desvalijando el Ministerio de Cultura. En calidad de novia de Velluto se personó el área de audiovisuales y se llevó todos los equipos que valen un dineral, por lo que dejaron de producir contenido, explica Alejandro Berkovich, quien difundió las imágenes de C5N. Una ira de sonido desapareció completamente, agregó. En las imágenes se ve una mujer rubia vestida casual a quien se identifica como Carolina Assi, ahora mujer de Velluto y madre de su último hijo, que llega al hall del ministerio y durante más de 2 horas se encargó de desvalijar el ministerio con ayuda del personal que acata las órdenes al saber que era de vínculo con Velluto. Yo honestamente le digo, hay cosas que me sorprenden. Yo pensaba determinadas cosas de Macri y de su gente. Yo pensé que eran de guante blanco. Estos son de camino directamente ya. Arreglando la despedida 4. Laura Alonso, la tuitera preferida del gobierno, siente que tiene los días contados. Tanta devoción o secuencia no tuvo el resultado deseado. Siente que desde el gobierno le soltaron la mano y si te he visto no me acuerdo. Macrista hasta los tuétanos comenta que su teléfono no volvió a recibir una llamada de la Casa Rosada después del 11 de agosto. Parecería que a nadie del gobierno le interesa su futuro o no tengan problemas de entregarla para que la destrocen los lobos. Señala ya que comenzó a recorrer el camino de espinas y sus quehaceres domésticos se ven truncados porque le cuesta ir al supermercado y no escuchar que alguien le diga un insulto, por lo que prefiere recluirse en su oficina o casa y evitar la fatiga. Sin la famosa cuenta bancaria de su jefe y amigo Mauricio Macri, Laura Alonso tiene que transpirar la camiseta para llevar el pan al hogar y no se ve a esta altura de su vida haciendo colas interminables tratando de enterrar un currículum, por lo que según ella algunos organismos internacionales ya estarían tirando una soga antes que se ahogue. Vaticina una lluvia de juicios en su contra y deberá explicar su accionar en la causa del Correo Argentino o su negativa para investigar temas de corrupción relacionados con Mauricio Macri. La excusa de no tener los recursos necesarios no sería un argumento muy sólido si debiera sentarse en el banquillo de los acusados. También siente que hay una animosidad hacia su persona por parte de la oposición, que no le perdonarán sus comentarios en Twitter ni su accionar como titular de la Oficina Anticorrupción. Todo esto hace que contemple la posibilidad de emigrar del país y desde el exterior seguir apoyando a sus amigos. En la repartija de cambios parlamentarios por Cambiemos, la fiel Laura Alonso no fue tenida en cuenta y sin fueros intuye que será una de las primeras cabezas que rodarán en lo que ella denomina el Ministerio de la Venganza. La señora habló y escribió mucho y el tiempo de hacerse cargo parece que tiene fecha de inicio.
Veremos qué sucede con la desdichada y mal pagada politóloga. Nada está dicho aún. Mientras espera ese momento, tiene una vela prendida a todos los santos por las dudas. Resumiendo, y para que tengan en cuenta cómo paga la oligarquía. Si a Laura Alonso, que fue un pilar en el encubrimiento del gobierno actual, le pagan así, a la fuerza de seguridad que aparean en su nombre los pasan por la trituradora. Bueno, vamos a hacer un poquito de docencia. Yo quiero hablar de la mentira de la economía liberal, porque cada tanto me mandan alguna punzadita en los correos, ¿no? Bueno, vamos a retratarnos un poquito. El llamado plan de convertibilidad estuvo basado en el peso convertible con respaldo dólar. La pregunta es, ¿contra qué está garantizado el dólar? No hay una sola moneda en el mundo que tenga un respaldo metálico. La caja de conversión en Estados Unidos la cerró Nixon en 1971. Ahora bien, si ninguna moneda tiene respaldo metálico, lo que la hace fuerte y aceptada en todo el mundo es la fortaleza de la economía del país emisor de la misma y la confianza de los demás países en esa economía. Nada más ni nada menos que la confianza en la nación en la cual pertenece esa moneda. A los efectos económicos, una nación está conformada por la calidad de sus habitantes y la infraestructura productiva que posee. Y ahora escuchen esto. Según la economía clásica, la cantidad de los medios de pago de un país es igual a la cantidad de bienes y servicios disponibles, y ahí no hay inflación. Bueno. Pero esta teoría cuantitativa de la moneda, usada por la doctrina liberal, fue esbozada por el escritor romano Julio Paulus 200 años antes de Cristo. Y dice que el valor de la moneda dependía de su cantidad. Sostiene que los precios varían proporcionalmente a la cantidad de moneda, es decir, que hay una relación íntima entre los medios de pago existentes en el mercado y los precios de los bienes y servicios disponibles para su comercialización. Entonces, según la economía clásica, si la cantidad de los medios de pago de un país es igual a la cantidad de bienes y servicios disponibles, no hay inflación. Ahora bien, la cantidad de dólares o euros o yuanes existentes en el mundo hoy es enormemente superior a la cantidad existente hace 50 años. Se multiplicaron sin inflación en el país emisor. Esto quiere decir que simultáneamente se ha multiplicado el volumen de los negocios y de actividad económica en la misma proporción. Pero no es así. Hoy la emisión de moneda del primer mundo es igual a 50 veces la totalidad de los activos físicos del planeta. Así tenemos que en el primer mundo exige a los países subdesarrollados la aplicación de normas que se ajustan a la teoría cuantitativa, pero ellos en sus países aplican la teoría cualitativa, es decir, aumentar el circulante sin inflación a la economía de un país. Esto debe hacerse en forma constante, continua, armónica y cuidadosamente controlada. Resumiendo y dicho en términos menos académicos, la emisión monetaria efectuada exclusivamente a la creación de un bien productivo no produce inflación, puesto que el producto terminado en función del dinero invertido es la garantía de la emisión. Esto que parece sencillo tiene una gran complejidad en su aplicación, pero la aplicación de la teoría cualitativa de la moneda es la que permitirá el gran despegue de la Argentina. De su aplicación correcta y con responsabilidad surgirá la gran nación del siglo XXI. ¿Ustedes creen que esto no lo saben los economistas argentinos? No todos, porque hay unos cuantos que deben haber comprado el título, pero hay muchos que lo saben. Lo que pasa es que la orden de arriba es que el que mete los dedos acá se los cortan. La orden de arriba es seguir con la economía colonial. ¿Se dan cuenta? Esto es para los países del primer mundo nada más. A veces cuando nos reunimos con gente a tomar café con las conversaciones, me preguntan que vamos a dar unos pasos, algunos indicios.
¿Qué hace falta? ¿Cómo está la situación de Argentina? No habla tanto de paso, vamos a hablar un poquito de futuro. Yo catalogué varios ítems como que serían las necesidades estratégicas de la Argentina. Cosas que muchos no hablan los políticos de esto. Vamos a enumerarlas, no son muchas. La primera, reacondicionamiento de su sistema de transporte. La Argentina, por su posición geográfica, está lejos de los centros de consumo, aún de aquellos de bajos recursos, lo que significa un alto costo en flete. Si a ello le sumamos el alto costo interno en un país que de norte a sur tiene 5.500 kilómetros, la salida es crear infraestructura de transporte y establecer la coordinación entre todos los medios y no promover el enfrentamiento entre ellos, teniendo en cuenta que el transporte automotor es 7 veces más caro que el ferrocarril y 20 veces más caro que el fluvial. A ello se debe agregar la recuperación de nuestras líneas aéreas y marítimas de bandera para que junto a los seguros cerremos el círculo del comercio exterior. El segundo punto es la integración del territorio nacional. La Argentina está conformada por varias regiones que no tienen ninguna relación entre sí, con un centro radial sobre Buenos Aires que se maneja como un ente concentrador de recursos y de ideas, cuando esta ciudad tampoco tiene las relaciones con el interior perfectamente claras, y que a través de la historia ha fracasado en la integración de la nación. A través de un plan de obras públicas en todo el territorio se debe vincular las distintas regiones entre sí, independientemente del paso por Buenos Aires. 3. Ocupación de la totalidad del territorio. Nuestro país tiene zonas de muy baja densidad de población, lo que no solo hace imposible desarrollarla, sino que constituye un peligro para la integración, puesto que regiones con menos de un habitante por kilómetro cuadrado pueden ser colonizadas por las Naciones Unidas con el pretexto del espacio vital. La ocupación total del territorio debe tener como propósito llegar al 2050 con una población de 70 millones de habitantes. Cuarto, definición de un proyecto industrial y productivo. Todo país de crecimiento sostenido, alto nivel de vida y bajo índice de desempleo es aquel cuyas exportaciones de materias primas constituyen un porcentaje menor de su comercio exterior y los productos con valor agregado alcanzan los niveles más altos. El producto industrial, además de ser el gran concentrador de mano de obra, eleva el precio del producto terminado a niveles a veces insólitos. La industria de la alimentación y sus insumos deben ocupar un papel preponderante porque en un mundo hambriento tenemos que el hambre es una necesidad renovable que se sacía con productos renovables. Asimismo, la forestación y la industrialización de la madera es de gran importancia por las obras colaterales a efectuar y por el gran número de precios que va adquiriendo en cada proceso industrial. Pero yo hablo de forestar para industrializar, no de deforestar y dejar tierra arrasada. 5. Recuperación de las riquezas naturales. En un mundo actual superpoblado, con la gran cantidad de demanda de insumos requeridos, no podemos dejar de controlar nuestros recursos, puesto que los países industrializados racionalizan los propios y extraen los ajenos para establecer a futuro un colonialismo feroz cuando estos se agoten. Dentro de esta recuperación se impone terminar con las inundaciones y las sequías, pues no se pueden perder más cosechas animales y desalentar la población. Se deben realizar las obras fundamentales y definitivas en todo el país para terminar con esos flagelos. ¿Me preguntarán de la sequía? Sí, señores, hay cosas que se pueden hacer para combatir los efectos de la sequía. 6. Recuperación de nuestra identidad nacional. La Argentina, a más de 400 años de su colonización, ya posee una identidad propia de usos, costumbres, idioma y religión. El reacomodamiento a otras nuevas trae aparejado un colonialismo cultural directamente relacionado al sometimiento económico. 7.
recuperación de nuestro poder de decisión. Ninguna posibilidad de desarrollo es posible si no establecemos un modelo económico propio, en el cual las correcciones y o adaptaciones dependan de nuestras propias decisiones. 8. Recuperación del control de gestión de las grandes empresas de servicios mediante la conformación de gestiones bipartitas entre el Estado Nacional y capitales privados. Pero el control de gestión debe estar a cargo del Estado. 9. Definir nuestra ubicación geográfica en el mundo. Somos un país atlántico con una salida eventual al Pacífico. El grueso de nuestro comercio exterior debe ser por el Atlántico. Por el Pacífico tenemos 20.000 kilómetros a Japón. Por el Atlántico 28.000. Pero luego de tocar África, el Golfo Pérsico, la India, la vieja Indochina, Malasia, Filipinas, para llegar finalmente a China y Japón. Pero fundamentalmente debemos buscar nuestros clientes por esa zona y no entrar en un esquema que no manejamos. 10. Resolver en forma definitiva el tema de la deuda externa. Para ello debemos usar todos los elementos jurídicos a nuestro alcance, tales como la ilegalidad de una constitución que permitió el saqueo, el expediente Olmos que determinó la ilegalidad de la deuda externa, las privatizaciones a precio vil y las cotizaciones de las empresas por medio de los propios compradores, la compra de las empresas a través de títulos de deuda pública truchos, la violación de los reglamentos de las instituciones de créditos internacionales, el apoyo de los centros financieros globales a gobiernos de facto que endeudaron la nación y el apriete constante a los gobiernos civiles. En resumen, probar que la deuda externa es inexistente y que a pesar de ello ya se ha pagado más de lo que reclaman. Si no la enganchamos por este lado nos van a vacunarlas toda la vida. Y ellos saben que están en infracción. 11. Resolver definitivamente la cuestión de la justicia y los temas de seguridad jurídica tanto en el ámbito interno como externo. A tal efecto, toda la legislación deberá ser revisada. También deberá evaluarse la legitimidad de la actual Constitución Nacional y de los pactos o convenios firmados por la Nación. Se debe convocar una asamblea constituyente para modificar tanto la Constitución y no establecer qué Constitución está vigente, no esta. Y también hay que revisar todos los códigos emergentes de ella. Todo debe ser agrupado en un gran trabajo denominado Organización de una Confederación Argentina que no podrá ser reformado por el futuro hasta los 100 años de vigencia. No una reforma cualunque como quieren hacer estos. Y para terminar, 12, educar a la población y dar una cobertura de salud completa a los efectos de lograr igualdad de condiciones para el desarrollo humano a cada uno de los habitantes de la nación y propender a una cultura solidaria y erradicar definitivamente el individualismo y materialismo para reemplazarlo por conductas acordes a la convivencia en sociedad. Estos son puntos básicos para empezar a trabajar. Vamos a ir explicando a la gente, sobre todo a la gente joven, ¿no? Vamos a hablar una cosa cortita de lo que es la globalización. Pues permanentemente hablamos de globalización, pero no explicamos qué es realmente y cómo funciona. La globalización no es ni más ni menos que el colonialismo por otros medios. No es un nuevo orden mundial, sino el recreamiento de los viejos sistemas de dominio que desde el Imperio Romano algún país siempre llevó a cabo. Lo que acontece hoy es que debido al avance de las comunicaciones y la implementación de nuevos modelos económicos, el alcance de ese colonialismo tiene alcance global, mundial. La diferencia es que ahora se busca el fin del Estado-Nación. En su carta de fundación de la Trilateral Commission, se determinó que la Tierra caminaba hacia un gobierno mundial, ya que el planeta debía convertirse en una aldea global para las aventuras espaciales del siglo XXI. Ahora, vamos a establecer ahora un pequeño cronograma de cómo funciona y cuáles son las funciones de cada organismo que manejan esta globalización. Primero el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Fundado en 1921, su sede está en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Manhattan.
Su publicación oficial, la revista Foreign Affairs, posee unos 3.600 miembros. El ingreso mediante respaldo de otros miembros. Sus integrantes son personas importantes a escala mundial y de gran influencia en Estados Unidos. Tiene fuertes vinculaciones con el establishment militar industrial norteamericano. Propone el debilitamiento, disolución y eventual desaparición del Estado. Es el centro de planificación política del primer mundo. Es prácticamente el cerebro del mundo. Y ya no interesa el poder formal, sino que persigue el poder real. Alrededor de 120 cargos claves en el gobierno federal de Estados Unidos, el Parlamento y el Poder Judicial están en manos del CFR. Por ejemplo, son miembros permanentes el presidente y vice, los secretarios de Defensa, de Estado, del Tesoro, de la Reserva Federal, el asesor de Seguridad Nacional y la cúpula de la CIA. Después tenemos la RIA, el Royal Institute of International Affairs, hermana menor de la anterior, con sede en Londres. Ambos diagraman políticas y planes de acción completa y determinan cuáles son las personas más idóneas para llevarlas a cabo en el país. Tercero, The Trilateral Commission, la Comisión Trilateral, organismo de acción política integrada por los grandes banqueros de Estados Unidos, Europa y Japón. De ahí deriva lo de trilateral. Y lleva adelante la planificación global establecida por el CFR, ya que es su brazo internacional. Cuarto, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, brazo político-administrativo a nivel planetario que determina el control militar de todas las naciones del mundo. Creada en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial, con sede en Nueva York, ejerce el poder mundial de policía y determina las guerras que son permitidas o no. 5. El Fondo Monetario Internacional, con sede en Nueva York, es el organismo fiscalizador de las políticas económicas y quien estableció el endeudamiento mundial como paso previo al ingreso del mundo globalizado. 6. El Banco Mundial, quien otorga los créditos que establece el Fondo Monetario y luego se ocupa de colocar esa deuda ante los inversores. Y para finalizar este pequeño raconto, la 7, la Organización Mundial de Comercio. Su misión es establecer los términos de intercambio mundial, la política de subsidios, la división internacional del trabajo y los precios internacionales. Esto es básicamente el programa jurídico de la globalización. Ahora veamos cómo se empieza a mover ya el poder mundial cuando hay que empezar a llevar a la práctica esas cosas. Fíjese lo que ya está pasando en Brasil. Brasil anunció las condiciones para una subasta de derechos de perforación de petróleo valuados en 26.000 millones de dólares. La subasta programada para el 6 de noviembre allana el camino para que exploradores extranjeros como la ExxonMobil Corp y la Royal Dutch Shell, las de siempre, exploten las vastas reservas de petróleo y aguas profundas de Brasil, conocido como presal. Brasil está abriendo sus mercados energéticos a empresas privadas a medida que el país intenta pagar deudas. El gobierno de Brasil quiere apurar la subasta ya que necesita utilizar ese dinero que espera recaudar para ayudar a los estados y municipios a eliminar los déficits fiscales de 2019. Ya empezamos todavía no llegamos al territorio, pero ya a los recursos por deuda. Y yo insisto con los chinos, y más o menos dándole vuelta a la rueca siempre es lo mismo, pero teniendo en cuenta que los que vienen atrás de Macri hablan mucho de los chinos, empecemos a abordar unas cosas. Los científicos chinos afirman que han inventado la primera arma sónica del mundo para controlar a las personas causando molestias corporales. El instrumento en forma de rifle, que fue desarrollado conjuntamente con las fuerzas militares y policiales, está diseñado para dispersar a las multitudes usando ondas enfocadas de sonido de baja frecuencia, dijo el miércoles el sitio web del Instituto Técnico de Física y Química de la Academia. Según el South China Morning Post, el efecto biológico del dispositivo causaría una incomodidad extrema, con vibraciones en los tímpanos,
globos oculares, estómago, hígado y cerebro, dijeron los científicos. Los estudios que datan de la década del 40 descubrieron que la energía sonora de baja frecuencia podría causar mareos, dolores de cabeza, vómitos, espasmos intestinales, defecación involuntaria, daño a órganos y ataques cardíacos. Todo esto depende de la frecuencia y la exposición. Pero en la China comunista realmente no es probable que se piense mucho en la salud de los esclavos en los que el gobierno pretende usar esto. El gobierno chino lanzó el programa de armas sónicas de 2017 y es probable que su conclusión esté relacionada con los meses de protestas antigubernamentales en Hong Kong, independientemente de lo que afirmen los medios oficiales. Esto significa que el gobierno tiene la intención de usar la fuerza y la violencia para controlar a las personas que protestan por el uso de la fuerza y la violencia. Por lo general, las armas sónicas son increíblemente grandes y deben montarse en vehículos, hasta que los chinos desarrollaron este nuevo dispositivo que no tiene partes móviles. También funcionaban con electricidad para impulsar una bobina magnética para generar energía. Esto significaba que necesitaba una fuente de energía grande y estable, pero ya no más. Las personas que exigen su libertad han obligado a los maestros a encontrar más formas de continuar esclavizándolos. Empiecen a mirar para estos lados. Ahora vamos a ver dos o tres cositas cortitas también que tratan de lo que yo creo, por ahí puedo estar equivocado. Para mí esto que yo voy a decir ahora, estas tres cosas, están relacionados con lo que yo pienso que es la eugenesia global. Yo cuando veo la tabla de Georgia que apunta a una determinada cantidad de habitantes en el mundo y pasan estas cosas, es como digo, bueno, está todo llevado para ese lado. Esto salió primero en el federal.com. Científicos de Argentina, Uruguay y España hallaron restos de psicofármacos, analgésicos, diuréticos y otros medicamentos en muestras de sábalos, bogas y dorados del río Uruguay. Si bien los niveles encontrados no implicarían un riesgo para el consumo humano, fue confirmada su presencia en las principales especies de peces del río Uruguay. Asimismo, se trata de una señal de alerta sobre su posible impacto en la biota acuática, y advierte la necesidad de que los centros urbanos sobre las riberas cuenten con plantas de tratamiento de afluentes cloacales adecuados para su remoción. De 17 fármacos analizados en 27 muestras de tejido muscular de sábalos, bogas y dorados, recogidos en 9 sitios a lo largo de los 500 kilómetros del río, los investigadores detectaron 16, tal cual lo revela la película Environmental Pollution. En más de la mitad de las muestras de músculos de sábalos, bogas y dorados aparecieron 2 medicamentos clásicos usados desde hace casi medio siglo. Carbamazepina, una droga indicada para controlar crisis epilépticas y el trastorno bipolar, y atenolol, un beta bloqueante que se receta para condiciones cardiovasculares como insuficiencia cardíaca o hipertensión. En el mercado argentino se comercializan 7 marcas distintas de carbamazepina y 8 de atenolol. Otros fármacos detectados, aunque en menor proporción que las muestras, incluyen el antidepresivo venlafaxina, el analgésico opiáceo codeína y el diurético hidroclorotiazida. A lo largo del tramo del río Uruguay estudiado existe un número grande de ciudades importantes ubicadas de a pares de una y otra orilla. La mayoría de estos centros urbanos vuelcan los afluentes crudos que llevan heces y orinas contaminadas con fármacos o los someten a un tratamiento básico que suele ser ineficiente para remover a los medicamentos por completo. Yo pregunto ahora, porque ahí es donde yo veo que está toda la influencia del poder mundial. Estas plantas purificadoras de los residuos que van al río, ¿cuánto cuestan? En un país fundido, quebrado como la Argentina, tenés que comprar 15 o 20 de estas plantas depuradoras de agua. ¿Dónde saca el dinero para hacerlo? Vamos al segundo. Esto lo publicó la revista Spiegel. El plástico en el cuerpo.
Casi todos los niños están cargados de plastificantes, según el Instituto Robert Koch. El objetivo del estudio fue el biomonitoreo humano de niños de 3 a 17 años. En muestras de orina se detectaron residuos de 11 de las 15 sustancias analizadas en 97 al 100% de los 2.500 participantes, principalmente plastificantes contenidos en plástico. De particular preocupación son los altos niveles del PFOA, el ácido perfluorotánico. En el 20% de los examinados estaban por encima del límite. En los niños más pequeños la proporción era aún mayor. El PFOA, que está contenido en la ropa exterior o en los revestimientos para pan, fue cancerígeno y fértil en experimentos con animales. Resultados del estudio también muestran un aumento en la exposición a sustitutos de productos químicos previamente prohibidos. Las sustancias clasificadas como peligrosas no deben ser reemplazadas por productos químicos similares con propiedades igualmente cuestionables. Además de investigarse mejor qué rutas de entrada de sustancias químicas ingresan al cuerpo humano. Los resultados del estudio incluyen, por ejemplo, la exposición a sustancias contenidas en cosméticos, juguetes para niños o dispositivos médicos. ¿Qué tal? De ahora agárrense. Esto publicó ASI Prensa. Los medicamentos a niños trans. Esto es terrible. Miles de niños que asisten a clínicas de género en todo el mundo reciben potentes medicamentos que bloquean la pubertad y conllevan efectos secundarios graves, incluida la muerte, según datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Este tipo de medicamentos únicamente están aprobados para tratar el cáncer de próstata y el dolor uterino en adultos, y que entre el 2013 y el 30 de junio de 2019 se registró más de 41.000 efectos adversos. De esos efectos, la FDA clasificó como graves más de 26.000, asociados con 2 bloqueadores hormonales, acetato de leuprolide y triptorelina, que incluye Lupron y medicamentos similares utilizados por la clínica, de las cuales provocaron 6.370 muertes. Estos medicamentos, que reducen drásticamente los niveles de testosterona y estrógeno en el cuerpo, están relacionados con coágulos sanguíneos que amenazan la vida y ocasionan severas dolencias como huesos frágiles y dolor en las articulaciones. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido actualmente está investigando problemas relacionados con el uso de estos medicamentos, ya que en el 2018 se registró un aumento de 4.500% en el número de jóvenes que buscan tratamientos para alterar su sexo biológico en los últimos 9 años. Este tipo de medicamentos, a veces denominados castradores químicos porque se usan para tratar a los delincuentes sexuales, se usan cada vez más como el principal tratamiento para niños con disforia de género, discordancia o malestar con el cuerpo o el sexo biológico, de tan solo 10 años de edad cuando son derivados a recibir asesoramiento. Con frecuencia, en su primera consulta a los niños y adolescentes se implantan bloqueadores de hormonas o se les enseña a autoinyectarse los medicamentos para pausar su adolescencia y prevenir cambios en el desarrollo, como el crecimiento de los senos y el vello facial, mientras deciden con qué sexo le gustaría identificarse. Mitchell Lightbow, un endocrinólogo de Rocklin, California, testificó ante la Cámara de los Lores británica sobre el tema de la atención médica transgénera en mayo del 2019. Lightbow dijo que estos medicamentos en realidad inducen una enfermedad conocida en niños previamente sanos hormonalmente. Los bloqueadores de la pubertad interfieren con las señales normales entre el cerebro y los órganos sexuales, creando así un estado de enfermedad llamado hipoganoadismo,
hipogonadotrópico en los jóvenes. Debido a que los medicamentos son relativamente nuevos, sus efectos a largo plazo aún no se han determinado por completo. Pero un estudio de 2018 sobre los riesgos a largo plazo de los bloqueadores de la pubertad, realizado por investigadores del Hospital de Niños de Boston, descubrió que si bien se anuncia que los efectos secundarios de los medicamentos deberían resolverse entre 3 y 6 meses después de suspender el tratamiento, en realidad la mayoría de las personas informaron efectos secundarios a largo plazo, mientras que casi un tercio informó efectos secundarios irreversibles que persistieron durante años después de suspender el tratamiento. Una mujer escribió de una página de Facebook que le dieron Lupron durante años cuando era niña para poder detener la pubertad prematura. Y ahora, como madre de 2 hijos, tiene una hernia de disco en la zona lumbar baja, disfunción de la articulación sacroiliaca, menisco desgarrado en la rodilla derecha, dolor en el hombro, tendinitis en el pie izquierdo, caries extrema y mínimos dientes restantes, y trastorno de la articulación temporomandibular, dolor de la mandíbula. Otra joven de 25 años dijo en la página que sufre de osteoporosis y una columna rota, mientras que una de 26 años indicó la necesidad de un reemplazo total de cadera. Otros jóvenes que toman bloqueadores de la pubertad se quejan de efectos secundarios similares y de síntomas menopáusicos, incluidos sofocos, insomnio, fatiga, aumento de peso rápido y densidad ósea disminuida. Me golpeé el dedo del pie y se rompió. Me caí y se rompió mi muñeca. Lo mismo con mi codo, dijo al diario The Times de Londres un adolescente anónimo a quien el centro de género Tavistock NHS le recetó los medicamentos. Tiene idea, ¿no? ¿En manos de quién estamos? Cuando veíamos lo de la escala de Georgia, decíamos que es una fantasía todo esto. Terminar. No hubo en el mundo crisis financieras o políticas que no hayan sido provocadas deliberadamente como parte de un plan posterior. Si no entendemos esto, es imposible seguir avanzando en buscar soluciones y variantes. Si no tenemos visualizado al enemigo, no podemos hacer la guerra, salvo que nos matemos entre nosotros, que es la última alternativa contemplada si no aceptamos este modelo. La Argentina está en el ojo de la tormenta y es el banco de prueba mundial donde se define el futuro de la humanidad. Esto que a algunos les parecerá un delirio, deben comprender que estamos hablando del único país del mundo que puede soportar un bloqueo. ¿La entienden? La Argentina es el único país del mundo capaz de soportar un bloqueo. Un país que tiene de norte a sur 5.500 kilómetros, 3.000 kilómetros de costa marina, casi 10.000 kilómetros de vías hídricas interiores, la tercera reserva de agua dulce del mundo, la mayor planicie con riego natural del planeta, todos los recursos naturales, el único territorio del planeta donde para ver todos los paisajes no debe cruzar la frontera, la más grande infraestructura de turismo invernal en el hemisferio sur y además poblado por una civilización inteligente, creativa y audaz. Todo esto lo sabe el enemigo, por eso su insistencia en destruirnos. Solo falta que nosotros tomemos conciencia de nuestro destino. En esta situación no hay zonas grises ni puntos de acuerdo intermedios. ¿Vamos por todo o nos quedamos sin nada? Buenas noches.